Así que buenos días, compañeras, compañeros. Vamos a empezar nuestra sesión número 21 y empezamos con algunas referencias que nos ubiquen en el tema del día de hoy. En primer lugar, recordarles que el estudio preliminar de la propuesta ambiental tiene 5 etapas. Ya hemos hecho la primera, análisis del ámbito. Ya hemos hecho la segunda, exploración de alternativas. Y hace una semana y media empezamos la tercera etapa, que es el desarrollo de la propuesta que seleccionamos entre 3 alternativas. La cuarta etapa consiste en que evaluemos el impacto ambiental, económico y social de nuestra propuesta. Y el último es que lo comuniquemos. Así que, como ven, estamos bastante avanzados en el estudio preliminar de la propuesta que cada uno está desarrollando. En la sesión del día de hoy, 21, la sesión 21, vamos a ver de manera panorámica el desarrollo de la propuesta, es decir, la etapa 3. Y vamos a ver cómo se liga con la actividad que ya salió en Teams. La vamos a comentar. Además, nos vamos a concentrar un poquito más a detalle de lo que hemos llamado el programa arquitectónico, que es la primera fase de esta tercera etapa del estudio preliminar. Insisto, el programa arquitectónico es la primera fase, o paso, si ustedes le quieren llamar así, de lo que sería el desarrollo de la propuesta. Y la segunda fase o el segundo paso es esto que hemos llamado la exploración de la forma. Insistiremos un poquito más en ese punto para ver cómo se ligan esas dos fases para avanzar. Bueno, entonces empecemos con el desarrollo de la propuesta. Aquí tenemos un ejemplo, es una maqueta de lo que podría ser nuestro ejemplo. La vivienda popular que se necesita mejorar, que se necesita cambiar para hacerla sustentable. O un inmueble colonial que se requiere mejorar, rehabilitar, se requieren muchas acciones para hacerlo sustentable. Son nuestros ejemplos. Porque recordarán que eso nos alude precisamente al estudio preliminar en su etapa de análisis del ámbito, identificamos un problema y con base en ese problema y esas necesidades exploramos alternativas. Una de esas fue la vivienda sustentable. Hay otros casos como el jardín para el barrio, mejorar algún edificio en el CCH Vallejo, etc. Pero entonces en esta tercera etapa partimos de la propuesta seleccionada, sin olvidarnos de los criterios de diseño. Por ejemplo, ¿cuál? Pues si es vivienda, seguramente la actividad que no puede olvidarse es de descanso, ¿verdad? Entonces, habrá que crear un lugar para descansar, eso que llamamos recámara. Eso, compañeros, es un criterio de diseño. ¿Cuánto debe de medir? Es la orientación de diseño que tenemos que estar considerando. ¿Cuál sería lo bioclimático? Bueno, pues el asunto de que esa recámara sea fresca a pesar de la temporada de calor, por ejemplo, y que al mismo tiempo que sea fresca nos ayude a ahorrar energía. Vean, estos criterios nos ayudaron a desarrollar las alternativas y ahora retomándolos más de manera más rigurosa nos van a ayudar a desarrollar nuestra propuesta. Así pues, eso nos lleva a la primera fase o etapa, paso de la tercera etapa, desarrollo de la propuesta.
que es el programa arquitectónico. Ya vimos que en el programa arquitectónico lo primero que se hace es un listado de actividades y se dosifica, es decir, se calcula cuántos metros cuadrados se requiere. Luego, en relación con eso, pero de manera separada, se hace un diagrama de relaciones. Es decir, se establece cómo de manera creativa yo, diseñador, organizo, relaciono las actividades con un criterio de que operen o funcionen lo mejor posible. En relación con lo anterior, un poquito aparte, pero retomando todo, se hace el diagrama de relaciones espaciales. Considero el tamaño de la actividad, el tamaño espacial de la actividad que estoy considerando. Considero todas las relaciones entre las actividades y ahora en el diagrama de relaciones distribuyo los espacios. Y así, entonces logro un boceto. No es la mejor palabra, pero nos da una idea de lo que estamos hablando. Un dibujo que ya muestra esta idea de cómo se va a resolver la necesidad. Generalmente, en los ejercicios que yo he visto, la propuesta seleccionada ya tiene un dibujo preliminar, un dibujito, un boceto muy general o bocetos más detallados, pero ya hay una idea. Así que diríamos que en esa propuesta seleccionada y el boceto que ustedes presentaron, ahora habría que revisarlo a la luz de las actividades y los diagramas que estamos planteando y perfeccionarlo. Así que si ya está mejorado, entonces podríamos avanzar siempre y cuando responda a los criterios de diseño y a las orientaciones bioclimáticas. Siempre y cuando responda, entonces ahora podríamos avanzar a los planos arquitectónicos. Voy a decirlo así. Los planos arquitectónicos es la apuesta formal en simbología, con las normas que se requieren para presentar mediante el dibujo ya simbólico, formal, plano arquitectónico, el boceto o la idea inicial que ya hemos estado desarrollando. Y en esos planos arquitectónicos, el más importante, el más ligado con el boceto es la vista horizontal superior. A partir de ahí obtenemos la vista vertical lateral principal o fachada y la vista vertical lateral. Hasta aquí, compañeros, es la parte más importante, es la parte creativa más importante, pero tengan en cuenta que es la parte creativa, pero muy cercana a la realidad. Así que, a partir de ahí, podemos hacer la maqueta digital o analógica. Y esa maqueta evidentemente corresponderá o no a nuestra propuesta seleccionada. Quiere decir que en todo este proceso, todos estos pasos que estamos platicando, puede haber cambios, puede haber modificaciones. Es más, eso es lo que se espera. Pero se espera que las modificaciones sean para mejorar. Bueno, entonces veamos un ejemplo de esto que acabamos de decir de forma muy descriptiva. Ahora veamos un ejemplo en imagen. Vean ustedes, este es un boceto. Un arquitecto formado se imagina vistas, dirían planos, y los dibuja sin mucha rigurosidad, los boceta, hace sus sketch, incluso vean con detalles. Aquí vemos los detalles. Vean, nos hace una imagen. Él se está haciendo una imagen y la está concretando con el dibujo. Pero hasta aquí, vean, hace otra imagen en donde nos muestra, aquí nos muestra un lado de este edificio y luego nos muestra el frente del edificio. Está pensando cómo hacer una casa con alberca. Una vez que tiene resuelto esta idea, entonces
desarrolla el proceso que ya hemos platicado y formaliza sus avances en un plano arquitectónico. ¿Por qué estamos diciendo formalizar? Bueno, porque estas representaciones tienen reglitas de cómo se hacen. Por ejemplo, vean, se dice la escala, es decir, la proporción que hay entre el tamaño del dibujo y el tamaño de la realidad. Otra, se habla de las cotas, estas líneas que nos dicen la medida total de lado y lado. Otro ejemplo, esto que ustedes están viendo aquí le llaman ejes de diseño y nos van guiando en dónde va qué cosa. Pero lo que ya hemos visto es, por ejemplo, la simbología de pared, puertas, ventanas. También es conocida la simbología del mobiliario, de texturas, de división de cómo está. Otra, por ejemplo, convención es, aquí estamos representando en vista horizontal superior la casa y la alberca. Pero vean acá abajo, dice corte longitudinal. Quiere decir que esta es una convención. Se ve un lado en su altura y de manera imaginaria se corta como si fuera un pastel para separarlo y ver las distintas capas en el pastel. En el caso del edificio que estamos viendo, vean cómo lo que se muestra es qué hay en cada altura, cada nivel y para qué se usaría. Incluso aquí es donde vemos la alberca, vean como que está cortada, esa es la intención. A lo largo está cortado todo para ver el interior. Entonces, por eso es que estamos hablando de la formalización. Y ustedes deben de estar claritos en que ese es el paso que deben de estar buscando dar. Para después presentar esto. Si estuviéramos estudiando arquitectura hace 20 años, en los 90, en los 80, compañeros, ustedes tendrían que presentar esto en planos y se llamarían planos ambientados. El primero, el de acá arribita donde está el rojo, sería un plano en planta de cubierta, o más coloquialmente, donde se ven las azoteas. Vean, esta es la azotea del edificio y este es una especie de parasol que cubre con techo estas mesas en donde estarían conviviendo las personas que están nadando o conviviendo en este lugar. Pero es ambientado porque se ven con los muebles, con la vegetación, con las texturas y los colores, como si fuera la realidad. El de abajo sería un plano en perspectiva, en 2 puntos de fuga en perspectiva, también ambientado, con color, y bueno, no insisto en lo que ya ustedes ven, porque se ve con más detalle en el otro planito. Pero hoy, en la actualidad, estas imágenes se pueden obtener de la maqueta digital que se puede realizar y que en un momento, que después nosotros tendremos que ponernos de acuerdo cómo van a ser su maqueta digital o analógica. Y de ahí se pueden sacar fotografías o imágenes para ilustrar cómo presentar nuestro proyecto. Entonces, como ven, lo que sigue de los planos es forzosamente la maqueta. La maqueta solita no sirve, no resuelven nada. Los planos solitos no resuelven nada. Solo es los planos y la maqueta juntos los que nos ayudan a describir a detalle nuestra propuesta. Entonces ahora, porque parece importante lo del programa arquitectónico, ahora centrémonos en estos pasos de esta fase que estamos llamando programa arquitectónico. Ya en parte los hemos visto, pero conviene que los detallemos. Mire, se acordarán que la semana pasada les dije que buscaran este libro que estaba ahí en los archivos
En esta semana yo les mandé el archivo y es de ahí de donde obtuvimos los datos para hacer esta tabla, que también ya vimos, pero con 4 actividades. Hoy les presento la tabla con las 9 actividades que completarían lo básico de una casa sustentable. Remarco la idea de que son entre más detalladas las actividades, mejor. Luego, de acuerdo a los criterios que aparecen en las medidas de una casa o en otro texto que ustedes pudieran consultar en internet, dosificamos, establecemos cuántos metros cuadrados, por ejemplo, para acceder se requerirían por persona, establecemos cuántas personas ocuparían ese lugar, establecemos los metros cuadrados requeridos, les agregamos un porcentaje que vamos a considerar como circulación o pasillos, ¿verdad? Y calculamos el total requerido. Y así lo hicimos con los 9 espacios. Por ejemplo, este de cuarto de lavado, decíamos, pues para que una persona lave, la lavadora y donde tenemos que tomar el agua, etcétera, sería 1,44 m, 2 personas van a estar lavando, requerimos 2,88, casi 1 metro de circulación, así que tenemos casi 3,84, casi 4 metros para el cuarto de lavado. Como ven, es chiquito, pero nos funciona. En total, el total de totales, es decir, sumar todo este totales son 148 metros cuadrados. Así se resuelve esta tabla, que vuelvo a insistir, es el primer paso del programa arquitectónico. Si ustedes no resuelven esto, no están dosificando correctamente los espacios para que la actividad se cumpla bien y se satisfaga la necesidad de la manera de vivir de este grupo social y de su manera de pensar de este grupo social al que estamos tratando de beneficiar. Entonces, esta casa sustentable, vean, tiene o debería de tener 148 metros cuadrados. Por favor, anoten esta cifra, 148 metros cuadrados, porque es lo que vamos a estar platicando en adelante. Avanzo. El diagrama de relaciones también ya lo vimos, y aquí yo les quisiera mostrar una posibilidad. No es la mejor alternativa. Es una posibilidad, es un diagrama. Cada vez que ustedes cumplan el diagrama, tienen que pensar, por ejemplo, ¿es correcta la relación entre entre la actividad de cocinar y el comedor? Otra forma de preguntar, ¿hay una relación directa entre la actividad de cocinar y la actividad de comer? ¿O hay una actividad directa entre la actividad de cocinar y la actividad de lavado? En la medida que ustedes hagan esas preguntas y las resuelvan, verán si su diagrama de relaciones es correcto o no. Y tienen que hacer varios para que el último sea el mejor. Así que, compañeras, compañeros, esta parte no se resuelve en una sentada. Tiene uno que revisar varias veces varios diagramas de relación. Vamos a avanzar al punto del diagrama espacial. Vean. Ahora sí voy a tomar en cuenta todo lo anterior. Tomo en cuenta el tamaño que requiero para cada actividad. Tomo en cuenta cómo los relacioné. Y ahora tomo en cuenta el tamaño de mi terreno o lote en donde voy a hacer la
distribución de estos, dicen los arquitectos, locales o espacios. Y entonces distribuyo, miren, vean cómo estoy distribuyendo. Aquí las líneas, las flechas, ya no solamente refieren o significan una relación, ya empiezan a significar un tipo de lugar. Por ejemplo, si yo pongo el accede a la estancia, aquí o es un pasillo o es una escalera. Si yo pongo aquí que el comedor está ligado con las demás recámaras, aquí o es un espacio como pasillo, como acceso o como escalera. Fíjense, ¿por qué está diciendo como escalera? Porque todo esto lo estoy distribuyendo en la planta baja. Y entonces esta flechita me diría que aquí debe de haber un pasillo o una escalera. ¿Para qué? Pues para poder subir al primer piso. Y la relación que establecí entre el baño y la recámara de la pareja, esta flechita ya me está significando o es un pasillo, o es una escalera, o es un espacio que da chance de que se puedan unir estas dos actividades y estos dos espacios. Y vuelvo a insistir, miren, yo ya distribuí todos estos espacios para hacer estas actividades en el primer piso, pero me faltan actividades y espacio, así que propongo un siguiente piso y las flechitas de las que estamos diciendo, estas, pues referirán o un pasillo o escaleras o las dos cosas para poder acceder al segundo piso. Vean que este es ya el diagrama espacial. Este es el que me guía. Este es el que va a sintetizar tanto el cuadro como el diagrama de relaciones. Y es muy importante que esté bien elaborado. Aquí es donde se ve la parte de el conocimiento, la experiencia, la buena reflexión y pues el buen entendimiento de la forma de vivir de la persona a la que estamos atendiendo con nuestra propuesta o grupo de personas, ¿no? Así que compañeras, compañeros, vamos a ver un ejemplo. Mire, en este caso, yo ya tengo clara mi diagrama espacial. Pero porque he avanzado, fíjense, he avanzado en que yo examino la forma, los elementos básicos del diseño y los compuse o ensamblé. Aquí estamos hablando de un boceto. Luego detallé con todos estos cuadros y diagramas, detallé cómo se iba a organizar, de tal manera que puedo llegar a un dibujo, en este caso de la fachada, muy detallado, incluso a decir qué es lo que quiero que esté en cada cosa y presentar mi maqueta con un programa que aparezca totalmente realista, totalmente realista. Entonces yo les estoy presentando 3 imágenes que en el fondo suponen el programa arquitectónico. Si no tengo el programa arquitectónico, no puedo avanzar. Del boceto a los detalles, los planos y la maqueta. Así que le avanzo insistiendo en este punto, porque ahora quiero mostrarles un aspecto que es importante, el aspecto económico. Es un aspecto que se pide al final de nuestro trabajo y en donde vamos a calcular cuánto es el costo. Bueno, vamos a estimar. Estimar es una idea más general. Vamos a estimar el costo de nuestra propuesta. Así que miren, vean, esta constructora nos dijo en enero del 2020 que hizo estos departamentos para gente de clase media. O sea, gente que tiene propiedades, que tiene empresas, que tiene comercios, que en sentido estricto no trabaja, administra sus riquezas. Fíjense, son 20 departamentos, son 3,810 metros cuadrados. Para proyecto, o sea, lo que nosotros estamos haciendo entra dentro de proyecto, ese estudio preliminar,
entra dentro del proyecto. Fíjense, ocuparon 1,900,000 pesos. Y en la obra, es decir, en la construcción de este edificio con 20 departamentos para clase media, ocuparon casi 44 millones de pesos. Cuando uno divide todos estos gastos de proyecto y obra entre metros cuadrados totales, sale en promedio de 12,028 metros, perdón, 12,028 pesos el metro cuadrado. A costo directo, dicen los arquitectos. ¿Qué quiere decir a costo directo? No es como lo va a vender al público. Eso es lo que le costó a la constructora. Y normalmente consideran o calculan en contabilidad un 30% que serían los indirectos y que generarían directos e indirectos en general, digamos así es el lenguaje, como lo manejan ellos, generaría ya el precio total del metro cuadrado para comprar un departamento. Pero vean, es en enero del 2020 y es para clase media. Ahora veamos otro ejemplo, misma fecha, mismas relaciones, pero ahora de vivienda de interés social. Vean en esta fotografía los acabados. Ni siquiera está repellado en algunos casos. Son lo más elemental. Vean la diferencia, por favor. En este caso, el metro cuadrado a costo directo serían 5,325 pesos. Y estamos pensando en un departamento o una casa de 58 metros cuadrados. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque, compañeros, ustedes al final de lo que les estoy pidiendo como la primera entrega, perdón, como la segunda entrega parcial, se pide que ustedes hagan una estimación del costo total de el departamento o casa que van a entregar. Fíjense ustedes, vamos a hacerlo aquí. Fíjense. Dijimos de la vivienda de interés social y popular. Fíjense, el costo, dijimos, estamos cerrando los costos, son 5,400 pesos el costo. Con los indirectos, o sea, esta tercera parte es en el 1,620. Quiere decir que para este tipo de vivienda, el precio al público es de 7,020 pesos el metro cuadrado. Si yo quiero 148 metros cuadrados, multipliquen 148 por 7,020 y entonces eso les va a dar el monto total de la construcción, más el costo del terreno, más el costo de la escrituración. Yo estoy poniendo aquí un porcentaje, hay que ajustarlo a la realidad actual, pero en general. Y como normalmente no tenemos dinero para comprar todo al contado, pues probablemente tengamos que tener un crédito. Yo también estoy poniendo un porcentaje que habría que actualizar a cómo están realmente prestando el dinero los bancos. Y por último, el costo total de la obra. Y vean, yo le estoy calculando para los 148 metros cuadrados que calculé para mi casa sustentable en términos de interés social y también en términos de interés medio. Vean, aquí el terreno incluso supone que está ubicado no en una colonia popular y por eso cueste 300,000 pesos, no, en una colonia residencial y por eso estoy considerando un precio bajo, 500,000 pesos. Vean, incluso también estoy considerando una situación de interés social en un departamento de 50 metros cuadrados, ¿verdad? Y que me lleve un costo. Así que vean, este cuadrito es un cuadrito que tendríamos que estar realizando para poder desarrollar nuestro trabajo. Vamos a trabajarlo un poquito para que haya claridad de ustedes en relación a esto. Así que, compañeros, a ver,
Entonces, déjenme insistir que la tabla es de los costos. Cada una de las columnas que aparecen son rublos reales. Los porcentajes habrá que ajustarlos a la realidad para que nuestro cálculo en cada uno de estos casos sea el más cercano. Claro, ustedes harán su tablita en relación al caso particular que tienen. La pregunta que yo estaba haciendo, bueno, ¿para qué hago esto? Bueno, pues porque estamos considerando, compañeros, que se da la situación de que hay esta segunda entrega que es el desarrollo de la propuesta. Y en este sentido, yo quisiera ver si nos puede ayudar Sofi leyendo las características para que nos entendamos qué es lo que hay que entregar. ¿Sale? Sofi, ¿nos ayudas? Por favor. Sí, Pip. Adelante. Bueno, la segunda entrega del desarrollo de la propuesta, las instrucciones son: 1, efectúa y entrega todo lo que se te pide. Número 1, presenta el programa arquitectónico de la propuesta en desarrollo, cuadro de actividades, diagrama de relaciones y diagrama espacial. Número 2, dos bocetos de la exploración de la fórmula, módulo y axonométrico correspondiente. Número 3, solución final en planos arquitectónicos, montea con la simbología, paredes, puertas y ventanas. Número 4, consideraciones acerca del impacto ambiental y sociocultural de la propuesta. Número 5, estimación del costo total de la obra. Número 2, se adjuntan archivos que deberás estudiar en su apartado pertinente. Convenciones, simbología, guía y presentación de diapositivas. Esto para orientar tu actividad. Y número 3, envía lo anterior mediante PowerPoint, atractivo y dinámico. No olvides anotar el título del trabajo, grupo, nombre de los integrantes que participaron. No habrá prórroga en entrega y recepción de la siguiente asignación. Ok, muchas gracias, Sofi. Comentar 3 cosas. La primera, vean, vence el 5 de abril y se cierra el 8 de abril. O sea, tienen 2 semanas y días para entregar. El último día de entrega de este trabajo que vale 20 puntos es el medianoche del 8 de abril. Y no hay posibilidades ahorita ya por el tiempo de que ustedes me entreguen, yo lo revise, se lo regrese, lo corrijan y me lo puedan entregar. No hay tiempo para eso ya. Y vean que lo que les estoy pidiendo es lo que hemos estado trabajando y hemos estado calculando. Lo único que faltaría aquí es el punto 4, que estas consideraciones la mayor parte de ustedes las hicieron cuando presentaron sus 3 alternativas. Así que ahora las retomarían y las aplicarían con más detalle para el caso del que estamos hablando. Así que, compañeros, lo que aparece en rojo y en verde es algo que hemos estado trabajando desde hace una semana y media, es lo que les acabo de explicar, y que si existe alguna duda, vean, en su asignación aparece esta guía para la formulación de proyectos arquitectónicos. Son alrededor de 28 paginitas. No se trata que lo lean todo, no. Lo consulten. Si tienen alguna duda, lo consulten. También aparece que es la simbología, porque ya les estoy pidiendo los planos. Y en la simbología básica que decíamos era, como aquí aparecen, vean, el norte, las paredes, las puertas, los huecos de las puertas y los huecos de las ventanas, son la básica. Y hay otros requisitos para los planos que ustedes al consultar este texto que aparece en la asignación, compañeros, van a tener, no lo tienen que leer, tienen que ver el símbolo y aplicarlo, usarlo en el dibujo de los planos. Lo mismo en este caso de las convenciones gráficas.
Por ejemplo, hace ratito hablamos del eje, los ejes de diseño, las cotas, los elementos que se ponen en el plano. Aquí aparecen cuál elemento aparece explicado y aparecen ejemplos. Así que de manera de consulta ustedes lo pueden entender con toda pertinencia. Y por último, dado que se pide que ustedes van a hacer una presentación en diapositivas mediante PowerPoint, también se les aporta en esa asignación este manualito que son 28, también menos de 20 páginas, 21 páginas, en donde se les dan ejemplos de cómo presentar las diapositivas de tal manera que sea agradable y atractiva su presentación, con una dinámica, insisto, de presentación de diseños arquitectónicos o urbanos. Así que regreso con que todos estos elementos aparecen aquí, compañeros. Aparecen en su asignación y yo espero que ustedes no cometan el error de algunos compañeros que vieron los materiales en otras asignaciones, pero no los consultaron. Y entonces lo que me entregaron fue algo que no tenía que ver nada con lo que estaba pidiendo. E insisto, los 4 puntos, los 5 puntos son lo que hemos estado viendo y hoy remarcamos en la cuestión de la presentación del día de hoy. Pero si no fuera así, si alguien tuviera alguna duda, de todos modos, conviene que remarquemos en la exploración de la forma. Hemos estado platicando la posibilidad de que en un boceto, claro, este es un boceto de un arquitecto ya formado y con experiencia, no es el mismo que podríamos ver en el caso de uno de nosotros, en el que apenas vamos empezando, pero digamos que nuestro boceto tiene que traducirse en planos arquitectónicos. Esto, ¿cómo se hace la traducción de este boceto a los planos arquitectónicos? Es lo que vamos a hacer el próximo miércoles. Lo vamos a aprender a hacer. Pero una vez que tengamos los planos arquitectónicos básicos, entonces podremos avanzar a nuestra maqueta. Y pues eso ya lo hemos estado haciendo. Por eso les propongo esta imagen. Vean, recuerden que esta imagen aquí me está representando ya las paredes y el hueco de la puerta. Y mediante el axonométrico yo ya estoy examinando cómo se va a presentar precisamente este volumen y las separaciones con puertas, con ventanas. Y en general aquí ya me estoy preparando para elaborar la maqueta. ¿Cómo se va a ver la maqueta? Así que, compañeros, compañeras, lo que tenemos ya es precisamente pues la explicación en términos muy generales de lo que es la tercera etapa, que es el estudio, perdón, la etapa del desarrollo de la propuesta dentro del estudio preliminar del proyecto. Así pues se explica en general.